Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Joseph, por esas aclaraciones. Al contrario. ¿Qué debemos esperar la humanidad en este 2018 y en los años venideros, mi querido Joseph? Queridísimos hermanos, no esperemos nada, no nos quedemos sentados a esperar nada. Don Luis, es importante que todo nuestro querido auditorio vaya corriendo y corrobore que solo hemos sido títeres de los religiosos. No puede ser, mi señor, no puede ser que solamente estos tipos extiendan la mano y le digan a la gente, a mí no me estás robando, a mí no me robas, al que le robas es a Dios, mi señor. Imagínese creer que uno le roba a Dios pesos mexicanos. Imagínese que uno le va a robar a Dios soles. Por favor, mi señor. ¿Por qué motivo son ellos los que se visten esa lana? Como dice la profecía. Son ellos los que se comen la carne de las ovejas. ¿Y por qué cuando hay una oveja gorda, o sea, un hermano rico, por qué no descansan hasta no acabárselo y devorarlo? Así es que, ¿qué es lo que está aconteciendo? Mire usted, para los que tenemos toda nuestra vida involucrados en esto y que gracias a Dios no tenemos por la riqueza que el Señor nos ha concedido, no tenemos ninguna necesidad de pedir un solo centavo, creo que sería conveniente que nuestro querido auditorio sí prestara atención. ¿Y por qué debe prestarla? Porque estamos dando la cita precisa para que se vaya y se corrobore el dato. Ahora bien, no puede ser, queridísimos, que si nosotros decimos yo soy cristiano, hermanos, ya no ridiculicémonos, ya no nos ridiculicemos, por favor. Para ser un buen cristiano hay que ser primero un buen judío. ¿Y cómo se hace el buen judío? Simple y sencillamente, dice el Señor, guarda mis leyes y mis mandamientos, y yo te juro que nadarás sin la abundancia, que nada te faltará y que yo estaré siempre contigo. Guarda mis leyes y mandamientos. Pero cuando nosotros vemos, don Luis, que uno de los mandamientos dice, puerco no comerás. Ah, no. ¿Sabe qué le dicen al grupo, a los grupos cristianos modernos? Ah, no, es que esas leyes eran para los antiguos. Esas leyes eran para los judíos. Ah, oiga, ¿sabían ustedes que el puerco es el causante de todas las enfermedades que tenemos al día de hoy? ¿Sabía la gente, nuestro querido auditorio, queridísimos, que el puerco es un animal carroñero que come excremento humano, excremento animal, etcétera? Y el Señor dice, ni siquiera te atrevas a tocar su carne porque es nauseabunda. ¿Y nosotros qué hacemos? Ah, no, esa carne, esa ley es para los judíos. Jesús ya vino a abolir esa ley. A eso vino Jesús. Perdóneme, hermano, pero Jesús dice, no piensen que yo vine a modificar la ley, ni lo que dijeron los profetas. Yo vine a que se cumpla. Y hermano, ¿cómo es posible, queridísimos, que se diga del maestro que él vino a dar su vida por nosotros para que todo el mundo fuera salvo? Pero qué canallada tan grande se está haciendo con la humanidad, queridísimo hermano. ¿Y sabe por qué? Acuérdense, por favor, el maestro ni siquiera sabía que iba a ser asesinado, Señor. No estaba enterado que iba a ser asesinado. El día de la transfiguración se encuentra con Moisés y Elías y dice el renglón, porque era necesario que él supiera cómo iba a ser su salida de este mundo. Y al otro día, después de entrevistarse con Moisés y Elías, el maestro sube al huerto de Getsemaní y llorando le dice, oye, padre, pásale a otro este cáliz. Tú no me dijiste que me iban a asesinar de esta manera. Tú jamás me dijiste que iba yo a morir clavado en un madero desnudo. Porque es importante que nuestro querido auditorio sepa que el artista del medioevo, ese artista lo que hizo fue para respeto del arte que él estaba haciendo, el artista fue el que le puso taparrabo al maestro. Pero hermanos, el maestro
fue crucificado desnudo. Esa era la humillación que Roma hacía con los llevados al patíbulo. Así es que todo este cuento tan dulce, permítame usar el término, hermano querido, todo este cuento tan dulce que nos ha fascinado nuestros oídos, hermanos queridos, todo esto es falso. Claro que cuando nosotros escuchamos, don Luis, que van a venir 200 millones de seres y que van a venir a acabar con nosotros, etcétera, hermano, quiere decir entonces que si hacemos caso de lo que se dice en las iglesias, de que Jesús ya vino a dar su vida por nosotros, hermano, entonces el reino de los cielos viene con asesinos, violadores, secuestradores, gente que mutila niños, violadores, etc. Esto no puede ser, hermano, discúlpeme. Esto no puede ser. Ahora, si todos sabemos que va a haber un juicio, ¿de qué cabeza tan descabellada, hermano querido, sale a relucir que no, que todo va a ser en paz, que todo va a ser felicidad plena? Pero si va a haber un juicio, entonces ¿qué? ¿El Padre y el Hijo van a venir a saludarnos, a platicar con nosotros? Hermano querido, esto es falso. Aquí en México ha estado habiendo sismos. Del viernes para acá ha habido 2000 y tantas réplicas de un solo sismo. Cuando la gente se alarma, nosotros simplemente le damos gracias a Dios por permitirnos vivir, hermano querido. Y creo que es lo que la gente debe hacer con agachar la Hola, Joseph. cabeza. Algo pasó con su audio. Que nos está a ver, lo escuchamos. Ahí creo que se regresó. Ahí está bien. Sí. Bien, entonces insisto, lo que debemos hacer es sacudirnos esa soberbia, hermanos queridos, darle gracias a Dios por permitirnos vivir estos tiempos y, hermano querido, a reserva de lo que ustedes digan, ya dejar al maestro en paz. Te lo pido en nombre de Jesucristo, te lo pido por Jesucristo. Oiga, ¿por qué no hacemos lo que hizo Jesús el Cristo? Comportarse correctamente y conforme a lo que ordena la ley de su Padre. Mire, hermano, si Dios el Altísimo hubiera muerto, claro que sí, la ley del Hijo más amado o la ley del Hijo mayor entra en vigor. Pero, hermanos queridos, por favor, si Dios es eterno, díganme, por favor, ustedes que están en casa, imagínense que nuestras hijas y nuestra esposa llega borracha a las 4 de la mañana. Yo les pregunto, ¿no va a pasar nada? Ay, mi amor, me tenían muy preocupado. Mira, te hice un caldito con mucho picante para que se te baje un poco la borrachera. ¿De verdad hacemos eso? Hijo de tal por cual, ¿qué te estás creyendo? Y es la última vez que haces eso, etcétera. ¿Por qué entonces nosotros creemos que nuestro Padre, que vive por toda la eternidad, hermano, va a permitir que su Hijo muy amado modifique su ley y venga a ser el Hijo todo lo contrario a lo que ordenó el Padre? Entonces, ¿qué ha pasado, hermano querido? Simplemente nos hemos fascinado, hermano, con todo lo que se nos ha dicho referente a las cosas celestiales. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hermano, si nos estamos dando cuenta que todas las religiones mienten, lo único que hay que hacer, hermano, es guardar la ley, comportarnos de manera correcta, etcétera. Mucha gente, fíjese usted, hermano querido, que nos dice, pero entonces, ¿a quién se le da el diezmo? A ver, permítame. Dice el Señor, guardarás para mí el diezmo. Quiere decir que en cualquier moneda del mundo, nosotros podemos guardar en el país en donde estemos viviendo, guardar el 10%, y recordemos, hermano,
que 2 veces al año forzosamente la ley ordena hacer ofrenda. Bien, ¿cuál es la ofrenda? La ofrenda encendida. La ofrenda encendida es un cordero, degollarlo, limpiarlo perfectamente y presentarlo en holocausto. ¿Sabían, hermanos, por casualidad, que aun y cuando la carne de cordero se está quemando con la leña, se está achicharrando, decimos aquí nosotros en México, todo el ambiente se impregna de un olor como si fuera barbacoa, un olor muy agradable? Recordemos que el Señor dice, para mí es un olor suavísimo, el que a mí me agrada. Entonces, ese diezmo, hermano, efectivamente se lo estaríamos dedicando a Él, se lo estaríamos entregando a Él, se lo estaríamos aportando a Él, no a la bola de ladrones, vividores, hermano, que lo único que hacen es, a mí no me robas, le robas a Dios, y uno por ese chantaje empieza uno a soltar el dinero. ¿Y qué ha pasado, hermano? Nada más es checar la red. Todos tienen aviones particulares, tienen helicópteros, tienen yates, eso es todo. Y el maestro, nos hemos olvidado que el maestro nos dijo, aun y cuando te digan, ven que con nosotros está, no vayas, no les creas. Hermano querido, amadísimos hermanos, yo les quiero decir una cosa, miren, no olviden ustedes que el maestro, que es el que para muchos es su Dios, Jesús el Cristo, Él dejó dicho, no vayan, no les crean. Que me escupa la cara, hermano querido, si miento. Mire usted, todos han cambiado de la iglesia católica a la iglesia cristiana porque han sido invitados por otros. Todos han sido invitados, ninguno ha ido por iniciativa propia, hermano. Todos han sido invitados. Entonces aquí la pregunta es, oye, entonces lo que dice Jesús el Cristo, que para ti es la máxima autoridad, ¿no lo cumples? Si Jesús te dijo, no vayas, no te importa, tú vas y te pierdes ahí. Ese es el detalle, hermano, a grandes rasgos. Adelante. Muy bien, Joseph. Muy interesante. Bueno, aquí hay una pregunta que dice acerca de la semana 70 de Daniel. Daniel hablaba de una profecía de 70 semanas. ¿Estamos viviendo esos tiempos o todavía falta? Todavía falta, hermano, todavía falta. Ahorita estamos en lo profetizado por el maestro, referente a terremotos, enfermedades, desgracias, etcétera, etcétera. Todavía faltan las 70 semanas. Falta también aquella profecía en donde nos dice clarísimamente que 3 objetos voladores serán derribados y serán presentados en Estados Unidos. ¿Y por qué dices Estados Unidos, hermano? Porque dice la segunda ciudad donde fue crucificado Jesús el Cristo. La segunda ciudad. ¿Cómo está esto? Claro, fíjese nada más qué cosa tan curiosa, hermanos queridos. Martín Lutero era un monje agustino alemán. Y la pregunta aquí es, ¿por qué motivo Alemania no se hace cargo de la iglesia protestante cristiana? ¿Quiénes son los líderes de la iglesia cristiana? Hermano querido, el gobierno norteamericano. Si usted checa a la iglesia de Joseph Smith, desde ahí podrá usted dar cuenta del nombre, Joseph Smith, que son los mormones. En el año 1800 y tantos, Joseph Smith, esto y esto y esto otro más. Joseph Smith, norteamericano. La iglesia adventista del séptimo día. La señora Helen White, en el año 1800 y tantos, habló con Jesucristo y le dijo, tú serás de la iglesia adventista. Hermano, cheque todas, que los hermanos chequen, todos los disque profetas de las iglesias cristianas. ¿Y qué cree, hermano? Todos son norteamericanos. Entonces, ahora nos damos cuenta quién es el falso profeta, ¿sí? Para que nos quede perfectamente claro y cómo es posible
que se han venido introduciendo en el mundo a través de invitaciones e invitaciones e invitaciones. Adelante. Muy bien. Bueno, ya que se ha hablado de que los ángeles serían estas naves esféricas. Ok. Ahora, pues cada nave tiene su tripulante, ¿no es cierto? O tendría sus tripulantes. ¿Qué papel juegan estos seres extraterrestres, aliens, dentro de la fe religiosa? Con todo gusto. Mire usted, ellos? Queridísimo. Claro. Mire usted, es muy penoso darnos cuenta que nosotros les llamamos marcianos, les llamamos enanos verdes, ahora les decimos grises, y el Señor, el Altísimo, a todos ellos les dice, mis santos. Y si no hemos querido entender esta situación, es precisamente, hermanos queridos, por esa intervención que hacen en nosotros las iglesias. Así es que ojalá alguno de ustedes tenga oportunidad de corroborar qué quiere decir la palabra aliens. Hermano querido, fíjese nada más que el sinónimo de alien es payaso. Entonces les llamamos enanos verdes, les llamamos payasos, les llamamos grises. O sea, todo lo que no es como nosotros debe tener un mote, pero despectivo, humillante. Y fíjese nada más, mi hermano querido, toda la Biblia, el Señor cuando se refiere a ellos, Él les llama mis santos. Adelante. Correcto. Estamos diciendo con esto que estos seres que hoy por hoy se los llama extraterrestres, ¿serían los seres, los mensajeros en la antigüedad? Totalmente, Señor. Y vaya, para que nos quede todavía mucho más claro, permítame simplemente comentar que no nada más en la antigüedad, toda esa comunicación que hay con ellos, telepática, físicamente, etcétera, los mensajes que ellos han dado siempre son en base a ve y diles que ha de acontecer esto, infórmale al mundo que va a pasar esto. Claro que aquí, por ejemplo, en México, se aparece una mujer despidiendo mucho resplandor y ahora se le llama la Virgen de Guadalupe. Y lo mismo sucede en Francia. Una mujer con vestido resplandeciente, ahora le llaman la Virgen de Lourdes. ¿Y quién carajo es el que le pone esos motes? Es la iglesia, mi señor. Por tanto, todo este argot que se ha venido suscitando en base a los contactos que ha habido, imaginémonos a Billy Mayer, que tuve oportunidad de conocerle en compañía de mi querido y entrañable amigo Jaime Maussan, cuando estuvimos con Billy Mayer, cuando él nos habla de una mujer de más de 2 metros, con vestidos luminosos, tipo metálicos, pero que esa mujer dijo, ve e infórmales que pasará una roca muy cerca de la tierra y que tendrá por nombre tal. Ve e infórmales que una gran roca impactará la tierra. Imagínense que ahora es la Virgen Sanyasa. No, no, mi señor, todo esto lo ha tergiversado en la religiosidad. Por ello es de que si nosotros, que de verdad lo que tenemos es un compromiso moral con la verdad, creo, queridísimo don Luis, que por lo menos vayamos a corroborar las citas que se nos están aportando para que esto nos dé la certeza de que estamos a tiempo todavía, don Luis, de hacer un cambio en nuestra vida. Muy bien, muy bien. José, muchas gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros y ya casi para terminar, porque tenemos luego otra cita. Eso sí, dejando la puerta abierta para una próxima, muy próxima nueva entrevista, porque esto está bastante amplio, mi querido José. Con todo gusto. Acá dice, ¿cómo ves el hecho de que Trump pudiera trasladar una embajada de Estados Unidos a Israel? ¿Piensas que sería el principio del fin? Bueno, yo quisiera decirle
que honestamente este asunto de Donald Trump, mire, tan pronto vayamos avanzando un poco más en programas, lo único que sí quisiera yo comentarle es de que no hay nada que podamos hacer. Donald Trump no es más que el personaje que interpreta al presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, señor, debemos estar enterados que el siervo más antiguo de nuestro Señor, que es Satán, él reina religiosamente desde Roma y políticamente gobierna al mundo desde los Estados Unidos. Espero que esto no vaya a provocar desasosiego en nuestro querido auditorio. Esto es perfectamente corroborable, toda vez, querido don Luis, de que se nos dejó dicho por medio del maestro esta frase que dice, y reinará el mal. Dice, tengan cuidado, observen y estén pendientes, porque reinará el mal. Y la gente dice, bueno, sí, efectivamente, el mal es lo que está reinando. En este mundo reina el secuestro, el asesinato, etc. No, 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 no. Si nos habla de reino, estamos hablando de un palacio, estamos hablando de un rey, estamos hablando de un lugar específico. Y el reino, señor, desde donde se gobierna el mundo religiosamente, se llama Vaticano. Y desde donde se gobierna el mundo políticamente, se llama Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, si usted me da la oportunidad, queridísimo don Luis, yo quisiera invitar a todo su querido auditorio a que, si gustan, pueden ingresar a www.ultimaadvertencia.com. Repito, www.ultimaadvertencia.com, en donde se pueden descargar los libros, los 4 libros que hice a través de estos últimos 20 años, se pueden descargar totalmente gratis. Y sobre todo, el libro de la última advertencia, le pido a nuestro querido auditorio sea un poco paciente, porque son 752 páginas preciosamente ilustradas, pero no es tanto el volumen, sino el bajarlos, que cuesta en ocasiones, depende del equipo, un poquito más, hasta de 1 hora de tiempo. Sin embargo, señor, creo que estos libros, y sobre todo el libro de la última advertencia, les dará la tranquilidad a todos ustedes de que lo que estamos nosotros ahorita platicando es la verdad. Y ahí aportamos perfectamente, por ejemplo, temas como el asunto de Pablo. Pablo, ¿quién es Pablo? Un tipo que Pablo a los romanos le dice que él es judío, perdón, que él es romano. ¿Por qué me pegas? ¿Se acuerda usted que le dice al carcelero? ¿Por qué me pegas si te está prohibido pegarle a un romano? Y va el carcelero y le dice al gobernador de la cárcel, oye, este es romano. Se levanta y va y lo asiste y le dice, ¿que tú eres romano? Sí, señor. Dice, porque a mí me costó mucho dinero pagar esta ciudadanía. Dice, sí, pero yo soy romano de nacimiento. Y luego chequemos que Pablo a los hebreos les dice, yo soy judío y nací a los pies y he criado a los pies del sumo sacerdote Gamaliel. Entonces, vamos a analizar al personaje que Roma tomó en consideración como el personaje idóneo para manipular la historia religiosa, para manipular a toda la humanidad. Y llega el momento en el que Pablo dice, yo me hice como si fuera de la ley para jalarme a los que están fuera de la ley, pero simulé y aparenté ser de los que estábamos dentro de la ley para jalarme también a los que están dentro de la ley. Y llega el momento en el que este personaje dice, yo le echo a todo para jalarme a cuanto yo pueda. Así es que no podemos nosotros prestarle esa seriedad a un personaje manipulado por Roma como el personaje idóneo para conseguir la religión. Porque si ustedes recuerdan, queridísimos, nuestro querido auditorio don Luis debe recordar que
las religiones cristianas se fundan en 14 epístolas de Pablo. Ni siquiera tienen como base los evangelios. Pablo a los hebreos, Pablo a los filipenses, Pablo a los colosenses, Pablo a... Bueno, con decirle a usted, don Luis, que el pastor, llámese quien sea, utiliza el Pablo a tal, Pablo a tal, Pablo a tal, y es que dice Pablo esto y dice Pablo al otro. Ahora, si nosotros vamos a analizar que Pablo es un personaje que fue manipulado su historia por Roma, es obvio que cuando dice Pablo, yo sugiero que el que trabaje en el altar, que viva de lo que le saque al altar. Así es que este cinismo de que vive de lo que le saques al altar, solo se puede encontrar en Roma, Señor, y de esa manera. Adelante. Bien, muy bien. Van a quedar pendientes muchas cosas. Muchas gracias, Joseph, por cuestión de tiempo. Gracias. Un favor, si pudieras contestar en unos 2 minutos, es una inquietud de un amigo que está acá presente. Él dice, actualmente está siendo contactado por un ser tipo reptiliano, tipo Draco. Bien. ¿Ese es un buen contacto o no? Claro, pero lo más importante, retrocediendo un poco y recordando lo que dice el maestro y lo que nuestro Señor dice, hagamos el contacto con su misión, hagámoslo con humildad y preguntémosle en qué podemos servirle, porque somos nosotros, querido hermano, los que estamos habitando un mundo que no nos pertenece, sino es un mundo que les pertenece a ellos. Adelante. Claro, totalmente claro. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Joseph. Gracias a usted. Muy bien, amigas y amigos. Hemos escuchado, pues, a Joseph Ben Aarón, una de nuestras últimas entrevistas desde este local y desde esta ciudad. Muchas gracias. Bueno, ya les puse el link. Nos esperamos en la próxima entrevista con Josh Mantilla. Nos vamos de inmediato porque ya me están pidiendo el link. Gracias. Un abrazo para todos ustedes. Compartan, difundan. Felicidades. Hasta la próxima.